En realidad yo creo no son incompatibles, ¿no? Es que en realidad son dos caras de moneda, ¿no? Para conseguir el petróleo destruir, ¿no? De hecho, probablemente la situación en Libia, yo creo que enlaza con la frase famosa en relación con Somoza, ¿no? Tiene que ver con la pérdida de capacidad de Gaddafi para asegurar que va a seguir sirviendo puntualmente el petróleo de acuerdo a las exigencias que le imponen desde fuera. Es decir, de igual modo que Berlusconi era un bufón, ¿no? Pero era un bufón útil, ¿no? Hasta que dejó de ser útil, ¿no? Hasta que ya no era capaz de imponer en Italia, y lo que hicieron fue inmolarle, ¿no? Entonces, primero el paquete de ajuste y luego ya le sustituimos, ¿no? No es incompatible. Yo creo que en Irak había, aparte de petróleo, había una nación con un sector público, con empleados públicos, con convenios colectivos, ¿no? Con un partido, ¿no? Un partido con todas sus particularidades, ¿no? El Ba'ath, tal, ¿no? Y eso que además tenía ascendencia sobre otras naciones, ¿no? de la región, ¿no? Siria, tal, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que destruir, ¿no? Y hay que destruir para mejor asegurar que se va a poder seguir suministrando el petróleo de forma... No, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Está bien lo que dices, ¿no? Esa idea de la destrucción, ¿no? Y hay un aspecto que quería mencionar porque no lo hemos comentado, quizá porque lo damos por hecho, pero está bien recordarlo, ¿no? Como habéis detectado, porque incluso tanto Luis como yo mismo hemos hecho mención a cuestiones que explicamos, ¿no? Evidentemente dijimos lo que consideramos que teníamos que decir. No teníamos ninguna cortapisa, porque nosotros partimos de una posición de independencia absoluta, ¿no? Nosotros solamente estábamos constreñidos por el hecho de que había un llamamiento y habíamos conseguido financiar nuestra participación a partir de la colaboración de compañeros que firmaban ese llamamiento. Lo único que nos ataba, entre comillas, ¿no? Lo único que nos vinculaba era justamente el mandato de ese llamamiento, el mandato de los compañeros que nos pedían que hiciéramos presente en la conferencia esa expresión del combate que aquí hay, ¿no? No es una cuestión cualquiera, ¿no? Ni la conferencia la patrocinaba, ni la Coca-Cola, ni Naciones Unidas, ni ningún banco, ni la presencia de los distintos delegados, ¿no? Cuando yo decía antes la importancia del movimiento obrero en Argelia, tiene que ver también con ese mecanismo de solidaridad, pero en el mejor sentido, ¿no? Porque el internacionalismo no lo descubrieron las ONGs y la cooperación al desarrollo, al contrario. Las cooperaciones de desarrollo de las ONGs lo que quieren es enterrar el internacionalismo, ¿no? En el año 1864 se constituye la primera internacional, ¿no? Y es sobre la base de esa solidaridad de los movimientos obreros de distintos países que se hace posible la presencia, no sé el dato concreto, ¿no? Pero es seguro que algunas delegaciones de África, este tipo de Somalia nos contaba que tenía que coger no sé cuántos aviones al final para llegar a su casa, y seguro que hay mecanismos de solidaridad en el mejor sentido. Por eso pusimos a la venta bonos, ¿no? Para asegurar que a nosotros quien nos financia es la expresión libre de trabajadores, de estudiantes, de compañeros que piensan que tiene sentido que haya una presencia de delegados de España que se hacen allí presentes y explican lo que hay aquí y se adhieren y hace posible que este comité tenga una presencia lo más amplia posible, ¿no? No es una cuestión cualquiera, es una cuestión de método, pero absolutamente innegociable, absolutamente inapelable, ¿no? Es solamente sobre esa base que nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Podíamos hacer lo que quisiéramos, digo, en el sentido de que no teníamos que rendir pleitesía a nadie, ¿no? Hay quien plantea formulaciones de supuestas alternativas que en el marco de quién las financia, las ampara, es evidente que no van a ser tales alternativas, no va a ser un disfraz quizá, ¿no? De posiciones que al final, no por casualidad, acaban confluyendo siempre en la defensa del euro, ¿no? Salvar el euro, ¿no? Un título de artículo que ha aparecido reiterado, se copian unos a otros, ¿no? Porque en realidad es lo único que pueden decir, ¿no? Salvar al euro, salvar al euro, salvar al euro, ¿no? Salvar al euro cabría añadir que es el que nos da de comer. Y como nos da de comer, como tiene ya un componente hasta de modus vivendi, al final salvar el euro, ¿no? Y en ese sentido, nosotros lo que hacíamos era simplemente ejercer de portavoces no había un representante de enseñanza secundaria, nosotros hicimos de portavoces suyos porque tenía que estar presente, era importante que se conociera que hay un combate que arranca en pleno inicio de vacaciones, ¿no? En el mes de julio, a principios de julio, con una asamblea multitudinaria en San Isidro, ¿no? En San Isidro, con más aforo fuera de la sala que dentro, ¿no? En el mes de julio, ¿no? Esos profesores, los que decía vagos, no sé cuántos meses de vacaciones, ¿no? Y estaban allí, ¿no? Y estamos en diciembre, día 17, y una manifestación multitudinaria, ¿no? Entonces nosotros teníamos que trasladar, ¿no? Porque eran los compañeros de enseñanza, los compañeros de sanidad, los compañeros de distintos sectores los que nos pedían a través de ese mandato, ¿no? Un mandato democrático, ¿no? Que estuviéramos presentes y que representando el movimiento, no representando a nadie más, no representando ninguna, ya digo, ninguna fundación, ninguna ONG, ninguna Naciones Unidas, ninguna iglesia, ninguna cuestión que de una forma directa o indirecta, digámoslo con claridad, forman parte institucional del dominio del capital, ¿no? De la Unión Europea, de una forma directa o indirecta, da igual, ¿no? Al final conocemos, ¿no? Quienes estamos en el ámbito, por ejemplo, de las cuestiones académicas y de la economía, ¿no? Textos, ¿no? Que a veces en pequeñito, a veces en grande, a veces en la contraportada, a veces en la segunda o tercera página, menciona agradecimientos, ¿no?
Y cuando uno tiene que agradecer a la Comisión Europea cierta financiación, pues se puede prever fácilmente que al final se harán las piruetas que hagan falta, pero con seguridad la conclusión va a acabar diciendo salvar al euro, porque no puede ser de otra manera, porque la Comisión Europea no financia otras cosas, ¿no? Al final, esto podemos llamarlo barricadas, podemos llamarlo como queráis llamarlo, pero en definitiva hay dos posiciones, ¿no? Hay dos posiciones, ¿no? Y al final es verdad que muchas veces, esto lo vivimos mucho con gente joven, ¿no? Hay gente que seguro en algunos casos, ¿no? Con buena intención y todo, ¿no? Pero objetivamente se puede estar con la mejor intención trabajando en el terreno de apuntalar lo que no puede prepararnos salvo retrocesos cada vez mayores, ¿no? Y en ese sentido yo creo que vale la pena señalar ese método. No es un método cualquiera, ¿no? Es el método. Hace un momento mencioné 1864, ¿no? Fijaos, casi 150 años, ¿no? ¿Y cómo se financiaron? ¿Qué pensáis? ¿Que fueron segmentos del capital alemán que financió la presencia de Marx? En realidad es verdad que lo financiaron, pero porque le expulsaban, ¿no? Pero no, entonces como en Chile que decían las becas Pinochet, ¿no? Los exiliados, ¿no? En realidad, ¿quién financió la presencia de Marx, de Engels, de los distintos dirigentes? Pues era justamente el mecanismo de organización, ¿no? Que tomaba una forma financiera y Luis lo ha resaltado, ¿no? En condiciones las más hostiles, las más adversas, ¿no? ¿Cómo es posible que en Somalia surja combate? Pues por una razón muy sencilla, porque donde hay vida hay trabajo, y donde hay trabajo hay organización, necesariamente, ¿no? No es una cuestión teórica, no es una cuestión ideológica, no es que en el siglo XIX en Europa, vinculado a no sé qué movimiento artístico y no sé cuánto se constituyeran, sino que es la expresión real, ¿no? De los intereses reales, ¿no? Sobre la base de un esquema en el que no nos engañemos, ¿no? Es que no puede existir capitalismo sin explotación, ¿no? Y sin competencia desaforada, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante resaltar, ¿no? Que en esa condición estuvimos ahí, ¿no? No fuimos porque seamos ni teóricos ni nada por el estilo, estábamos representando el combate que se había expresado en compañeros que decían que era importante que hubiera representación española ahí, ¿no? En ese sentido estuvimos. Una reflexión, porque bueno, ante tal cantidad de desempleo, con toda esta cantidad de gente en la calle que no tiene posibilidades de realizarse en ese sentido, ¿cómo vamos, hacia dónde vamos a ir pensando en toda esa gente que no puede resistir de manera laboral, no puede dar esa luz? Yo creo que eso es como cuando se dice que los desempleados no forman parte de clase trabajadora porque no están trabajando, ¿no? No, es que tú no dices eso ni remotamente, no, pero digo que, no sé, yo me afilié a un sindicato cuando tuve la primera beca. Y no sé, realmente no era contrato de trabajo, ni era, pero claro, yo vivía de eso, ¿no? Entonces, importa menos cómo se llame, ¿no? La relación salarial ni siquiera presupone que esté regulada como tal. De hecho, creo que preparan precisamente algo en este terreno, ¿no? En el terreno de relaciones salariales no reconocidas como tales y por tanto ajenas al marco general reglamentado de las condiciones laborales, ¿no? Es decir, que yo creo que esos segmentos de población deberían estar, claro que sí, en los sindicatos, ¿no? Y luego hay otra cuestión que tiene que ver con que más allá de los sindicatos hay un debate en torno a eso, ¿no? Hace falta, ¿no? Yo creo que antes hice más hincapié en la cuestión sindical, conectándolo con mi experiencia concreta en la Complutense, etcétera, ¿no? Pero hay un hecho real, ¿no? La capacidad de contener de los propios partidos, históricamente la clase obrera, cada vez es más limitada, ¿no? Cada vez es más limitada, ¿no? Es decir, es un dato muy importante, ¿no? Ahí, de hecho, los partidos se inmolan, ¿no? Fijaos la experiencia histórica del SPD, ¿no? El SPD prepara el terreno para el recorte que hoy se conoce, ¿no? Esto de los mini trabajos, ¿no? De hasta 400 euros en Alemania y con precios alemanes, ¿no? Lo prepara, ¿no? Y al final se implosiona el partido, ¿no? Y por una parte está las dos cabezas visibles hasta el año 2002, 2003, ¿no? Quedan por una parte el Roeder, por otra parte la Fontaine se va del partido, ¿no? Cuando dice, no puedo seguir avalando una destrucción tan brutal de lo que constituye la clase trabajadora, la nación alemana, ¿no? Y Roeder al final primero liquida, también el orden aquí, ¿no? El orden de los factores, ¿no? Primero liquida el partido, ¿no? Como tal, ¿no? Le pone el servicio de Merkel, ¿no? Directamente, ¿no? No hay oposición, la Gross Coalition, ¿no? Asegurar que se aplica minuciosamente lo que se exige, ¿no? Y luego lo que hace es directamente ponerse al servicio de la mafia rusa, ¿no? Es interesante, ¿no? Eso podría haber sido otra mafia también, pero de Naciones Unidas o lo que fuera, ¿no? Pero es indicativo, ¿no? Y aquí está pasando algo parecido, ¿no? Es decir, ¿cuándo perdió el PSOE las elecciones? ¿Cuándo decidió el PSOE no concurrir a las elecciones? Realmente no concurrir, ¿no? Entonces eso señala también, yo creo, un agotamiento en el sentido de qué expectativas se puede depositar. Yo he dicho PSOE porque toma un papel más destacado, porque es más relevante, porque tiene una posición más masiva, ¿no? Pero yo aluciné y me escandalicé, ¿no? De la imagen de Cayo Lara sonriendo
el día de las elecciones, con un resultado dramático para la población española y el tipo feliz. Qué frivolidad, ¿no? Qué presunto dirigente o qué aspirante a dirigente de los trabajadores en España feliz porque había conseguido su miseria de 11 diputados, o 16, ¿no? 11, ¿no? Por 16. Tal, ¿no? Cuando la situación era una situación dura, era una noche triste, una noche preocupante, una noche grave, ¿no? Y el tipo feliz, ¿no? Pues en ese contexto yo creo que más bien lo que plantea es la necesidad de la organización. Tú es una pregunta, pero en cierto modo contiene la respuesta, la necesidad de organización, ¿no? Se podría quizás mencionar el tema de Barcelona, ¿no? Sí, a mí me gustaría añadir una cosa a lo que ha respondido Xavier. Mira, en una reunión del 15M en mi pueblo, me dice un compañero, me dice un chaval, estábamos hablando de muchas cosas, ¿no? Y me dice, bueno, yo estoy seguro de que el 15M no existiría si los sindicatos no hubieran firmado el acuerdo de pensiones. Y eso es verdad. Es decir, es muy esquemático, pero es cierto. Es decir, si con 5 millones de parados y con lo que está habiendo los dirigentes de las organizaciones de los trabajadores hubieran hecho su trabajo, seguramente esa pregunta tuya ni haría falta. Es decir, porque los jóvenes, los parados y tal, se habrían organizado alrededor de quien les ofrece una salida y de quien organiza la resistencia. Yo pienso que eso no está resuelto por la historia, es decir, que eso no es un asunto que ya esté resuelto. Pues ya está, firmaron el acuerdo y ya está. Porque en la vida y en este país, si recurrimos a la historia, ha habido dirigentes sindicales muy de derechas, Largo Caballero. Largo Caballero fue secretario de Estado con la dictadura de Primo de Rivera. Colaboró con la dictadura. Y sin embargo en los años 30 la radicalización del movimiento le arrastró y se fue a la extrema izquierda del movimiento obrero. Y si no culminó la faena fue seguramente no por culpa suya, sino por culpa de otros que le endiosaban y al mismo tiempo no le explicaban por dónde había que tirar. Y por lo tanto yo estoy convencido de una cosa. Primero, en el momento en que los trabajadores se lancen a la movilización, y estoy convencido de que nos vamos a lanzar porque es inevitable, sí, porque la que nos va a venir nos vamos a tener que defender, arrastrarán a mucha gente que hoy no se moviliza porque no ve dónde. De igual manera que las movilizaciones de la escuela pública no solo han arrastrado a profesores o solo a profesores y padres, sino que también han arrastrado a mucha gente que ha dicho, coño, por fin con lo que se está haciendo puedo salir a la calle. Y el 15M lo mismo, El 15M ha sido por fin. Eso en primer lugar. Y luego en segundo lugar, la otra cuestión, pues es que hay que ponerla encima de la mesa. Es decir, las organizaciones de los trabajadores no podemos hacer nada sin organización. Y porque un patrón puede pagar unos matones para que le solucionen un problema laboral. Pero nosotros, incluso aunque quisiéramos pagar a unos matones, tendríamos que asociarnos previamente, hacer una colecta entre... Así que tendríamos que organizarnos hasta para eso. Y los trabajadores no somos nada sin organización. Y las organizaciones que hemos levantado, pues nos han salido ranas. Es decir, Javier... Sigo. Javier lo ha planteado, es decir, el 10 de mayo de 2010 fue el día que Zapatero perdió las elecciones. El día que salió en la televisión y dijo, me exige Obama y la Unión Europea que recorte y voy a bajar los salarios de los empleados públicos, voy a congelar las pensiones, ese día perdió las elecciones, aunque haya sobrevivido en la UCI con los cables puestos un año y pico. Los jóvenes necesitan una organización, porque eso ha sido lo que se les ha negado en este país desde la transición, que se encargó de destruir a las juventudes socialistas y a las juventudes comunistas, que eran organizaciones de jóvenes, porque eran muy molestas para los partidos. Porque tú no puedes organizar a los jóvenes simplemente para que te peguen los carteles. Luego ellos quieren hacer otras cosas, quieren defenderse, quieren pelear. Y en el 15M hay todo un sector, los que dirigen el 15M quieren evitar que haya una organización de los jóvenes. Y hay muchos métodos para eso, desde el debate interminable hasta el método del consenso, que significa que no podemos decidir nada. Bien, esos son datos reales. Ahora bien, yo creo que también hay la voluntad, aunque sea de un núcleo pequeño, de trabajadores y de jóvenes que dicen, bueno, vamos a luchar por levantar una organización, vamos a luchar por dar pasitos pequeños para levantar
una organización para hacer campaña, para actuar en política. Yo ahora mismo, si estuviera terminada mi carrera y estuviera desempleado, estaría trabajando activamente para denunciar en todas partes y para hacer campaña con la idea esta de los contratos de 426 euros para universitarios. ¿Sí? Que además no te dan ningún título, es decir, coger a un universitario y le voy a pagar 426 euros de salario y encima le estoy haciendo un favor. Hace 5 años nos estábamos movilizando porque no queríamos ser mileuristas y ahora son 426. Es decir, yo estaría ahora mismo viendo con qué jóvenes de mi fábrica, de mi escuela, de mi universidad, de no sé cuánto, cómo podemos empezar a trabajar, a reunirnos y a organizarnos para pelear y para dotarnos de un programa que no será mayoritario hoy. Bueno, muy bien, pero ahí viene el futuro. Ahora, desde el punto de vista del fatalismo, pues desde el punto de vista del fatalismo estamos muertos. Pero nunca, es decir, si hoy no lo peleamos, la pelea nos va a llegar a la puerta de casa. Porque con los recortes que vienen, el que no quiera pelear se lo va a encontrar y nos va a tener que pelear mañana. Mientras tanto, pues vamos a reunirnos, vamos a organizarnos. En Barcelona, en Tarragona y en Barcelona hay compañeros que han dado pasos en ese sentido y han puesto encima de la mesa lo que es una necesidad. Hace falta una nueva representación política de los trabajadores y de los jóvenes. Vamos a trabajar por ella. No vamos a decir que ya está. Nosotros tenemos un programa maravilloso y nosotros somos. No, eso es engañarnos. Vamos a pelear por ella, vamos a dialogar con la gente, vamos a trabajar, vamos a empezar a movernos, vamos a empezar a hacer campaña y habrá que resolver ese tema porque evidentemente no hay nada más necesario hoy que esa organización. Por lo tanto hay que pelear por ella. A mí me impresionó muchísimo peleamos muchísimo de ver cómo los jóvenes fueron manipulados de un modo bestial en la 15M y que no hubo manera no respondían a decir, bueno, esto no puede ser, o sea, esta manipulación de arriba, la creación del 15M era evidente que fue una cuestión fraguada de modo muy, muy perverso y no había como reacción a esto, y eso me llama mucho la atención. No, había un grupo organizado que quería impedir que esa discusión se tuviera porque es que pero el que salía y hablaba de yo es que creo que tenemos que luchar por la República, inmediatamente se le quitaba el micrófono y se la bucheaba. Es decir, en Sevilla yo recuerdo una de las manifestaciones y un compañero llevó una bandera republicana. Y había un grupo, se veía claramente, es decir, donde yo estaba, un grupo organizado sin bandera. Sin bandera. Al tipo que tiene una bandera. Efectivamente. Eso me preocupa más. Pues oye, yo pienso que en un movimiento que se dice democrático, el derecho de defender la lucha por la República es elemental. Y si no se puede defender es que no es un movimiento democrático. Bien, tenemos esa experiencia. Pero ¿eso significa que ya está perdida la guerra? No. Pero que es sintomático, ¿no? Sí, no, está claro. Es muy sintomático de que aquí hay quien va a evitar por todos los medios que se organicen los trabajadores y que se organicen los jóvenes. Fijaros cuando el 15M en Barcelona dijo no vamos a consentir que el Parlamento de Cataluña apruebe los recortes, porque nadie los ha votado para recortes. Y no solo es la que les dio la policía, y los provocadores, y los policías provocadores y tal, es la campaña brutal, violento, no sé cuánto, esto no es... ¿Por qué? Porque ahí se habían enfrentado con las instituciones, ahí se habían dejado de hablar de... Y eso es lo que no se va a consentir. Bueno, pues... En Madrid no se respaldó. No se respaldó Barcelona en Madrid sobre estas cosas. De hecho, la imagen del helicóptero indica precisamente lo que hizo la democracia. Manolo y luego tú. No, yo creo que una de las claves porque la situación tal y como comentáis, y yo creo que tal como vemos todos los días en la tele, es una situación muy preocupante, no solo porque el imperialismo y sus agentes pues tienen metido al mundo en una cuesta abajo que no parece tener fin, porque esto ya lleva varios años y cada vez más recortes y cada vez más hundimiento, cada vez más problemas, cada vez más recortes de todo tipo, y por ahí sigue,
sino que la otra clave, la situación clave, es la posición que está tomando la izquierda y que están tomando los dirigentes sindicales, que es colaborar con eso. No hay confianza por parte de estos dirigentes en que se pueda solucionar nada. Es decir, hay algunos empeñados en salvar la Unión Europea cuando la Unión Europea ya no la quiere ni los mismos. La Unión Europea ha reventado. Ahora lo que funciona, sabéis que se deje esta Merkel, ellos se reúnen, ellos llaman a los dirigentes sindicales, dirigentes de otros países, les dicen lo que tienen que aprobar y todos aceptan precisamente, si no, no están todos de acuerdo, porque tampoco es un bloque homogéneo, pero la cosa pinta muy mal, sobre todo por eso, por la posición que tienen los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos. Pero esto podría parecer que entonces mal nos pintan las cosas, porque si el imperialismo hace una política y los dirigentes de izquierda y sindicales aceptan, no hay solución. Pero sin embargo, fijaros que la cosa no sucede así, pasan unas cosas que son curiosas. Bueno, primero que llevamos ya 20 cumbres de salvación del euro, 20 cumbres de salvación de Europa, todas las semanas se reúnen para salvarlo otra vez al euro definitivamente, y al euro no lo salva ni Dios. Hoy sale el persigue jovencitas ese que estaba en el Fondo Monetario Internacional, el Strauss-Kahn, diciendo que el euro se hunde. Es decir, ya se parece que dice, ahora os vais a joder, que ahora os voy a contar la verdad. Esto no tiene solución y lo que habéis hecho con la última cumbre es como darle aire a un muerto. Eso no sirve para nada, eso se va a hundir, no hay forma, esto está mal montado desde el principio y no se queda. Pero hay un problema, es decir, ¿por qué no pueden aplicar esos planes si en teoría está todo tan claro? Y es que hay la resistencia de los trabajadores. Pues esa es la clave. Y eso tratan de negarlo. Es decir, los sindicatos tratan, dirigentes sindicales, de que pensemos los trabajadores que no hay solución. Que lo que hay es lo que hay y que tenemos que aceptarlo. Y que a ver si lo negociamos para que en vez de 200 hostias nos den 100 nada más y entonces salgamos bien. Eso es lo que están, es decir, que nos convenzamos de que no hay solución, de que no podemos seguir el ejemplo ni de los profesores de Madrid, ni de los trabajadores griegos que se resisten y luchan, pero no pueden poner puertas al mar, ese es el problema. Por eso de los mercados, cada vez, a pesar de que fíjate lo que han hecho en Italia o Grecia, quitan a los que tenían y ponen a otros, además agentes directos del imperialismo, banqueros de Goldman Sachs, gente que son de la trilateral, los ponen ahí, pero sin embargo sigue la prima de riesgo, sigue lo de la deuda, es decir, no hay, porque los mercados no confían en que esta gente va a hacer lo que tiene que hacer. Ese es el problema. Y os voy a decir una cosa, no confían tampoco en Rajoy. O sea, decir, hoy lo que dicen los mercados a Rajoy, al Papademos en Grecia y al Monti en Italia es no tenéis cojones para hacer lo que tenéis que hacer. No me juego las perras con vosotros, es lo que le está diciendo la banca, los gobiernos. No me juego las perras con vosotros porque no tenéis cojones. Porque para hacer eso tenéis que ir a por la gente y no tenéis cojones. Estáis dejando a los electricistas en Grecia que no le corten la luz a la gente. Sabéis que les han puesto el recibo ese hipotecario en la luz, les vienen facturas de 600 euros para pagar, la gente no paga, les cortan la luz, los trabajadores no les cortan la luz, a los que le cortan van por la noche y le hacen un puente y se la vuelven a poner, el gobierno ha tenido que dar marcha atrás. Es decir, hay una situación de caos, es una situación en la que podemos decir que la revolución está llamando a las puertas de Europa, es lo que decimos como Guardia Internacional, señalamos ese elemento. O sea, es decir, realmente no han derrotado a nadie. Todavía la clase obrera no ha sido derrotada, no hay las condiciones para que impongan lo que quieren imponer. Necesitan destruir fuerzas productivas por millones de trabajadores y por millones de conquistas y por millones de todo. Eso es lo que no son. Y bueno, pues la gente yo creo que no está dispuesta y bueno, pues el problema que hay es que tenemos esa orfandad de la representación política, ahí es donde tenemos. Pero por ejemplo nosotros la batalla que llevamos dentro de comisiones UGT con la plataforma sindicalista, iniciativa que hemos puesto, que han puesto en marcha una serie de compañeros de profesores, por una conferencia de profesores, por la democracia, por su comité de huelga, porque haya una lucha unida de los profesores, porque se respete lo que quieren hacer y lo que quieren decidir, o el llamamiento de jóvenes que está planteando levantar una organización revolucionaria de la juventud. Yo creo que iniciativas de este tipo son fundamentales, porque todo lo demás que nos ofrecen, es que no hay ninguna posibilidad, que nos resignemos,
y tal, incluido pues todo lo del 15M, que es una cosa muy variada, yo tampoco quiero, porque hay también gente luchando y gente tal, y hay cosas que se han echado abajo, de las maniobras que querían al principio, hay en algunos sitios que se ha conseguido echar abajo la mierda esa del consenso y tal y cual, pero realmente eso se ha desinflado, ¿eh? ¿Habéis visto? La última movilización es boicotear la movilización del sábado de los profesores, para luego montar una manifestación que no le interesa nada más que Izquierda Unida y a la UPyD, la del voto ese tal, porque aquí parece que aquí el problema es cómo elegimos, es decir, aquí el problema al rey cómo le elegimos, el voto secreto, eso no le preocupa a nadie, cómo hay que elegir, aquí el problema es cómo decir, cómo Izquierda Unida tiene 10 diputados más, o la hija puta esa de la Rosa Díez tiene 7 más, y qué solucionamos con eso. ¿Qué pasa? Sigue siendo mayoría el PSOE, el PP, siguen haciendo legitimar, es decir, no tienen más interés que el que legitimar este régimen, o la dación en pago, o sea, es la política de Izquierda Unida y de toda esta gente. Eso no hay solución de ningún tipo por ahí. Lo que tenemos que hacer, yo creo, es pelear por una nueva representación política, por ese problema de orfandad que tenemos, apoyar todas las batallas. Os diría que a nivel de los trabajadores griegos hemos puesto una iniciativa en marcha de apoyo porque el día 10 tienen la sentencia del juicio por haber ocupado las oficinas negándose a cortar a los trabajadores. Estamos recogiendo firmas y lamento. El día 9 vamos a ir a la embajada griega. Si nos reciben bien y si no, iremos a la puerta con nuestra pancarta y tal. Hay que prepararlo bien. Y yo creo que todas estas iniciativas que hay en marcha, pues cada uno dentro de sus posibilidades